Observando la figura, tenemos que determinar cuáles fueron los movimientos que se realizaron para poder tener de esta figura, que es como una E invertida, a llegar a tener la figura que es la E que está acá acostada. Entonces, ¿qué transformaciones tuvieron que aplicarse para que iniciáramos en esta figura y termináramos en esta otra? Entonces, vamos a ver. Dice que primero se le aplicó la transformación 1, después la 2 y por último la 3. ¿Pero a qué se refiere cada una de esas? Bueno, primer paso, yo hice una reflexión, ¿verdad? Entonces vean que están quedando de frente, por decirlo así, las dos figuras. Posteriormente, con respecto al punto O, que es un punto fijo, yo roté la figura y se convirtió en la figura 2, ¿verdad? Estamos rotando sobre el eje, sobre un mismo eje, en este caso el punto O. A la hora de rotar, se dice que es una rotación de 90 grados en sentido horario del reloj, ¿verdad? Sabemos que las agujitas del reloj se mueven hacia la derecha. Y por último, para pasar de la figura 3 a la 4, entonces hicimos una traslación. Estoy moviendo la figura en la posición 2 y la estoy moviendo hacia abajo para llegar a obtener la figura en la posición 3. Eso es lo que explica en ese texto. Dice, en este caso, para obtener la figura número 1, se realizó una reflexión, para obtener el número 2, una rotación de 90 grados, y para el número 3 es una traslación de 7 unidades hacia abajo. Nótese también que los movimientos pueden aplicarse en distinto orden y se puede obtener la misma figura. Incluso podría hacerse más movimientos de los que acabamos de mencionar. Es decir, no quiere decir que yo puedo rotar una figura solo una vez o que solo puedo trasladar una figura una vez. No, eso se puede hacer varias veces en el plano cartesiano. En el caso de la reflexión, dice que consiste en obtener la imagen de una figura volteándola sobre una recta que llamaremos eje de simetría. La figura reflejada conserva su tamaño y su forma, solo que de manera inversa. Al aplicar una reflexión en el plano cartesiano debemos considerar lo siguiente. Puede ser que me pidan una reflexión con respecto al eje X. En ese caso, si me están dando un punto fijo, P, X, Y, su reflexión va a ser P', en donde el valor de la X se conserva y el valor de la Y va a cambiar a su signo opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo puedo tener como ejemplo que tengo un punto P en donde X es menos 5 y Y es 3. Entonces, con respecto al eje X, nada más, su reflexión, es decir, su imagen va a representar el punto P', en donde el valor del eje X se mantiene, es decir, menos 5. Pero el valor de la Y va a cambiar al opuesto, en este caso sería menos 3. Si el 3 hubiera estado negativo, cambia a positivo. Entonces, cuando me piden la reflexión del mismo punto P con respecto al eje Y, entonces el que va a cambiar de signo es el valor de la X. Tomando en cuenta este mismo ejemplo que estábamos utilizando, P igual menos 5,3, vamos a tener que su imagen va a ser el opuesto de menos 5 es 5 y el valor de Y se mantiene. Esto sería un P', ¿verdad? Que es la transformación con respecto al ejercicio que yo estoy inventando desde un principio. Puede ser que me pidan la reflexión del punto P con respecto a la recta Y igual X. Para ese caso, lo que va a suceder es que los valores del punto inicial se van a invertir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo tenía en un principio que P es menos 5,3. P', es decir, su reflexión con respecto al punto original, va a ser los valores invertidos, manteniendo su signo, es decir, 3, menos 5. ¿Okay? Ahí tenemos. Si hablamos de la reflexión del punto P, que es el que nos dimos en un principio con respecto a la recta Y igual menos X,
Vamos a invertir los valores y vamos a cambiar de signo a ambos números. Entonces, para este caso, tomando en cuenta el original que es este, menos 5,3, entonces les voy a dar vuelta y voy a cambiar ambos signos. Es decir, va a quedar menos 3 porque es el opuesto de 3 y el opuesto de menos 5 sería 5 positivo. En general, dice que la reflexión del punto P con respecto a la recta L, y igual a mx más b, es el punto P', tal que P es simétrico a P', lo que es decir que ambos puntos guardan la misma distancia con respecto a la recta L. Tenemos este ejemplo para poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, el punto original es menos 4,2. Menos 4,2 lo ubicamos en el plano cartesiano. Si queremos determinar la imagen con respecto al eje X, entonces dice que se mantiene el valor de X y se le cambia el valor al par ordenado con respecto a Y. Entonces sería menos 2. Ubicamos a B en menos 4, menos 2. Entonces, con respecto al eje X, la reflexión, es decir, que está a una misma distancia del eje X, sería el punto B. Con respecto al eje Y, estaríamos hablando de este eje, su imagen va a ser, se mantiene el 2, que es el valor del Y, y se le cambia el signo al valor del X, entonces quedaría 4,2, que sería este puntito de acá, sería la imagen de A con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y igual X, dice que yo voy a invertir simplemente los valores del par ordenado. Quedaría 2, menos 4. Entonces, vea que si venimos al plano cartesiano, con respecto al eje Y igual X, vamos a ponerlo en amarillo para que se identifique mejor, que sería este de acá. Entonces, su imagen va a quedar con el punto D, ¿verdad? En un origen teníamos el punto A, la imagen sería D con respecto a la recta Y. Con respecto a la recta Y igual menos X, que sería esta que va en forma decreciente, pero pasa por el origen, entonces su imagen sería invertir los valores y también invertir los signos. Entonces sería menos 2, se cambia el X, y menos 4, tiene que cambiar al Y, cambiar de signo, es decir, que haría 4 positivo. Ubicamos ese punto en la recta numérica, sería menos 2,4. La reflexión con respecto a la recta Y igual menos X sería este puntito E. Puede ser que me pidan la imagen del triángulo reflejándolo con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y igual menos X. Entonces, yo voy a hacer con Y igual menos X primero. Entonces tenemos ahí la reflexión. Recordemos que sería importante, vamos a devolvernos acá, para sacar esto es importante primero sacar los pares ordenados. Primero con respecto al eje X, vamos a hacer ese acá, en el original. Entonces, con respecto al eje X, yo tengo que el par ordenado A es el punto 3, menos 2. Entonces lo acomodamos acá. Entonces, con respecto al eje X, dice que yo voy a mantener el valor de Y, pero voy a cambiar el valor del X. Entonces sería menos 3. Perdón, se mantiene el valor del X y cambia el valor del Y. El opuesto de Y sería 2. Entonces, para ubicar este puntito en el plano cartesiano, estaríamos hablando de 3,2, es decir, esto acá sería A'. Entonces, buscamos el par ordenado de B, es para que esto sea más fácil para dibujar una figura utilizando el plano cartesiano.
Entonces, para B tenemos el par ordenado 6, menos 2. Entonces, ¿qué dijimos? El valor del X se mantiene, voy a cambiar el valor de Y. Entonces, 6, el opuesto de menos 2 es 2. Entonces, este sería B'. Entonces, B' sería 6 en X, 2 en Y. Entonces, por acá estamos hablando de B'. Y por último tengo a C, que el valor de C es 6, menos 5. Entonces mantenemos el valor de 6 porque es el que está en X y voy a cambiar el signo del valor de Y. En este caso sería 5 positivo. Entonces ubicamos en 6,5. Es este puntito de acá. Y de ahí ya si ustedes quieren pueden unir los puntos para que vean la figura que se forma. Ahí está el triangulito, más o menos. De esa manera tendríamos la imagen de la figura del triángulo ABC con respecto al eje X. Ahora, con respecto al eje Y igual menos X, tomamos los mismos pares ordenados que ya habíamos trabajado. Estos de acá. Y para trabajar Y igual menos X dice que es darles vuelta y cambiarles de signo a ambos, ¿verdad? Entonces acá tendríamos, si tengo el par ordenado 3, menos 2, sería darle vuelta y cambiar de signos, es decir, 2, menos 3. La imagen de A sería F, la imagen de B sería G y la imagen de C sería H. La figura tiene que quedar de esa forma. La traslación consiste en mover la figura, ¿verdad? Simplemente trasladar una figura a otra parte del plano cartesiano, ¿verdad? Sin variar su tamaño ni su forma. Entonces, para trasladar una figura, yo voy a tener un punto fijo, ¿verdad? Un par ordenado, X, Y, y me van a decir que la traslade, no sé, 7 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba, por decir algo. Entonces, ahí es donde trabaja este punto A, B, que es la cantidad de unidades que yo lo voy a mover con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, cada uno de estos valores se lo voy a sumar al X y al Y para obtener la distancia o el punto donde vamos a mover esa figura. Si A es positivo, la figura se moverá hacia la derecha, la cantidad de unidades que lo indique A. Si A es negativo, la figura se moverá hacia la izquierda, la cantidad de unidades que indique A. Si B es positivo, la figura se moverá hacia arriba, la cantidad de unidades que indique B. Y si B es negativo, la figura se moverá hacia abajo, la cantidad de unidades que indique B. Entonces, vean que el A y el B me indica cuántas unidades voy a mover, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, el valor de A, y B va a servir para decir cuánto voy a mover hacia arriba o hacia abajo con respecto al eje Y. Tenemos este ejemplo, entonces dice, en el siguiente sistema de coordenadas se muestra la parábola Y igual X a la 2 y algunos puntos pertenecientes a ella. Obtenga la imagen de estos puntos trasladándolos en la dirección 7, menos 6 y trace la nueva parábola. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen de A? Entonces, para eso yo tengo que buscar cuál es el par ordenado de A. Vamos a determinar que este puntito A es el par ordenado. En X estamos trabajando menos 3. Y en Y estamos trabajando 9. Entonces, para poder determinar dónde va a quedar, vamos a sumarle estos dos valores. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Tenemos que A es el par ordenado menos 3,9, que es lo que les estaba diciendo. Voy a sumarle al menos 3, le sumo 7. Y al 9 le voy a sumar más menos 6.
y me quedaría 4, menos 3. Quiere decir que la imagen de ese puntito A, su imagen, va a quedar en el par ordenado 4, menos 3. Entonces sería 4, menos 3. Por aquí estaría quedando la imagen de A, es decir, A', trasladando el punto. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen de D? Entonces, con respecto a D, yo voy a colocar que el par ordenado es X primero sería 2 y después Y sería 4. Entonces, para poder determinar dónde queda ese punto a la hora de trasladarlo, vamos a decir que a 2 le voy a sumar 7 y a 4 le voy a sumar más menos 6, quedaría 9, menos 2. Entonces vamos a ubicar en el eje X 9 y en el eje Y menos 2. Por aquí va a quedar D'. Una rotación consiste en obtener la imagen de una figura girándola con respecto a un centro. El giro puede ser horario o puede ser antihorario. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda, respectivamente. Por lo general vamos a mover con respecto a un ángulo de 90 grados. Entonces en ese caso vamos a tener un punto original X, Y. Si voy a rotar en sentido horario, voy a invertir los pares ordenados. El X se va para donde estaba el Y y el Y se va para donde estaba el X. Y voy a cambiar de signo el valor que tenía X, ¿verdad? Por el opuesto. Entonces, por decir algo, se me ocurre, yo tengo el par ordenado, vamos a decir que T va a ser 4, menos 7. Entonces, cuando hablamos de una rotación de 90 grados en sentido horario, vamos a decir que P', que es su imagen, vamos a invertir de posición y a cambiar de signo el valor del X. Entonces va a quedar menos 7, que se mantiene con el mismo. El 4 se va para donde estaba el Y, pero dice que cambia signo. Entonces si estaba positivo, lo cambiamos a negativo. Puede ser que también movamos la figura en sentido antihorario, es decir, hacia la izquierda. Entonces, en ese caso, el que cambia de signo va a ser el valor de Y. Entonces, acá Y es menos 7, su opuesto va a ser 7 positivo. Y el 4 se mantiene con el mismo signo. Y ahí tendríamos los pares ordenados a la hora de rotar una figura. Vamos a tener este ejemplo, dice, rote la siguiente figura 90 grados en dirección horaria, es decir, hacia la derecha, tomando como centro el origen el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas o el origen del sistema es este, 0,0. Tomando en cuenta este, yo voy a rotar la figura hacia la derecha. Recomendación, saquemos los pares ordenados de cada uno de los vértices. Ahí ustedes les pueden poner letras, no importa, aunque no las tengan. Solo viene A, entonces yo puedo decir que esto es B, que este aquí adentro es C, que este es D, que esto es E, F, el de aquí adentro, y G. Entonces vamos a buscar los pares ordenados de cada uno de esos vértices y aplicarle la propiedad que me decía en sentido horario con respecto a un punto. Entonces vamos a trabajar esta de acá, vamos a trabajar con esta formulita. Entonces es importante que ustedes, esta la van a trabajar ustedes, saquen los pares ordenados, saquen cuál es el punto o cuál es el par ordenado a la hora de aplicar la rotación y que después lo ubiquen en el plano cartesiano y unan los puntos. Les va a quedar algo así. Entonces, vea que estamos rotando con respecto al origen. Dice, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen de A? Si teníamos 4,7, entonces su imagen va a ser 7, menos 4. ¿Cuál es la imagen de 5,4? Entonces, si anteriormente teníamos 5,4, vamos a invertir los valores. 4, menos 5. Cambiándole de signo al valor de X. Para terminar, tenemos lo que es la motesia.
La homotesia consiste en aumentar o disminuir una figura de tamaño. En el plano cartesiano, la homotesia multiplica todas las distancias por un mismo valor k, partiendo de un punto fijo. Entonces, este punto fijo que tenemos acá es el que le llamamos foco. Y a partir de ahí yo puedo aumentar o disminuir una figura. Entonces, en la siguiente figura, observamos que se aplicó una homotesia. Entonces, el polígono ABCD es homotesia del polígono PQRS, con centro en O. Notemos que las distancias son todas con respecto al punto O, formando el centro o foco. Este puntito es el que llamamos centro o foco. Entonces, a partir de ahí yo tengo que ver que la distancia de O hasta Q sea proporcional con la distancia de O a B. Que la distancia de O a P sea proporcional con la distancia de O a A. Que de O a R yo tenga la misma distancia que de O a C. Perdón, sea proporcional, no es que sea la misma distancia, es que sea proporcional, por eso lo ponemos en fracciones. Y que de OS sea proporcional con OD. Entonces, cada uno de estos va a formar una fracción si tuviéramos las medidas, y a la hora de tomar esa fracción, yo puedo pasarlo a decimales y tomar una constante. Puede ser si da con decimales o quede entero, pero sí, eso va a ser una constante K. Entonces, el polígono ABCD es una homotesia del polígono PQRS con centro en O. Notemos que las distancias son todas con respecto al punto O llamado centro O. Ejemplo, entonces tenemos esta figura y dice que hagamos una figura homotésica de razón. Vamos a cambiarla acá porque a la hora de dibujar yo me equivoqué. Entonces vamos a poner una razón de 4 del siguiente rombo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy fácil. Vamos a tomar los pares ordenados de cada uno de los vértices de la figura. Por ejemplo, yo aquí tengo que A es el par ordenado 4, 2. Entonces, como me dice que sea una razón de 4, ¿verdad? Que lo vamos a hacer con razón de 4. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar cada uno de estos valores y multiplicarlos por 4. Entonces, se multiplica por 4 y se multiplica por 4. Entonces, el A' va a ser el par ordenado 4 por 4, 16. Y 2 por 4, 8. Entonces, vamos a ubicarlo en 16,8, la imagen de A. Que B, supongamos que este par ordenado de aquí es B, entonces que B es el par ordenado 3,4. Entonces, cada uno de esos valores los voy a multiplicar por 4 para ver en dónde se ubica. Entonces, B' va a ser 3 por 4, 12. Y 4 por 4, 16. Ubicamos a B en 12,16. Y así sucesivamente con cada uno de los pares ordenados C y D, que podemos ponerlo por acá. Quedando la figura de la siguiente manera. Ahí está. 16,8, el primer puntito, 12,16, el segundo puntito. C estaba en 2,2, entonces 2 por 4, 8. Va a quedar en el par ordenado 8,8. Y el puntito D estaba en 3,0, entonces 3 por 4, 12. Y 0 por 4 es 0. Entonces va a quedar igualmente en el sobre el eje X. El punto O, que es el foco, entonces vean que tenemos ahí todos los segmentos de OG, es lo mismo que la misma, es proporcional, perdón, con OB. OF es proporcional con OA.
OH es proporcional con OC y OI es proporcional con OD. Una homotesia puede ser directa o puede ser inversa o indirecta, cualquiera de las dos palabras está bien. Para que la homotesia sea directa es porque esa constante K de la que hablamos, que sale de dividir las distancias del foco al vértice, ¿verdad? Yo divido, supongamos que, voy a inventar, que este segmento, todo este segmento mide 16 y que este segmento mide 4. Entonces, a la hora de dividir 16 entre 4, el resultado me va a dar 4 positivo. Entonces, eso sería una homotesia directa. Puede pasar que la homotesia sea indirecta o inversa, y en ese caso es porque se está invirtiendo la posición de la figura hacia el lado opuesto de donde está el foco. En ese caso, la constante K va a ser negativa. Entonces, vamos a contestar estas preguntas. Dice, considerando la siguiente figura, conteste las preguntas. Con respecto al centro M, M es este punto de acá, este sería el foco para estas figuras. ¿Qué tipo de homotesia presenta los triángulos? Entonces, ahí estamos hablando de una homotesia directa. Con respecto al punto N, ¿qué tipo de homotesia representa los cuadriláteros? Entonces, acá está el punto N, vea que uno va hacia la derecha, el otro va hacia la izquierda, por lo tanto sería una homotesia inversa o indirecta, como quieran llamarlo. ¿Cuál es la razón de homotesia del triángulo DEF con respecto al triángulo ABC? Entonces ahí tenemos que es 1.5. ¿Cómo puedo sacar yo esa distancia o esa medida? Es muy sencillo, podemos hacerlo con respecto a la distancia de M a E y de M a B, que está en línea recta, y podemos contar las unidades. Entonces, yo acá voy a contar las unidades. Vamos a ver, dice que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, vamos a poner en fracción 11 arriba y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, por eso es que vamos a poner así. De M a E, yo lo voy a dividir entre la distancia de M a B. Dijimos que es 11 sobre 8. Voy a volver a contar para estar segura. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qué dicha que volví a contar porque no es 11, es 12. Ok. Entonces aquí es 12. Y contamos las unidades de M a B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí sí está bien. B sería 8. Bueno, la distancia de M a B. Y eso nos va a dar este 1.5. Dice que cuál es la razón de homotesia del cuadrilátero GHIJ con respecto a RSTU. Entonces lo mismo, yo puedo buscar la distancia de N a J y de N a U. De N a J sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces sería con ayuda de la calculadora 10 sobre de N a U 1, 2, 3, 4, 5. 10 sobre 5. Y de ahí sacamos que la razón de homotesia es 2. Cuando me preguntan por la razón del triángulo ABC con respecto al triángulo DEF, entonces ahí me están pidiendo que yo forme las fracciones que se forman con respecto a los lados homólogos, es decir, AB va con DE, BC va con EF y AC va con DF. Si yo empiezo a poner en las fracciones, primero lo del triángulo pequeñito arriba, entonces en todas las fracciones tengo que poner la información del triángulo pequeñito arriba.
¿Cuál es la razón de RSTU con respecto al cuadrilátero GHIJ? Entonces, igual tenemos que hacer en fracciones los homólogos. Por ejemplo, JG va con RU, RS va con HG, ¿verdad? Y ahí sucesivamente para poder formar las fracciones. Por último, tenemos que determinar la imagen de AB y la imagen del punto G. Entonces, la imagen de AB, estamos hablando del segmento DE. Y la imagen del punto G, estaríamos hablando que es el punto R, que es el que está al lado contrario. Se cruza. Entonces, ahí están las respuestas. DE es la imagen de AB